Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas y cómo el Señor se mueve, ¿verdad? En cosas sobrenaturales que tal vez para nosotros no concibe nuestra propia mente las situaciones, pero que el Señor siempre está atento a nosotros y siempre está para animar nuestro corazón y decirnos que Él está con nosotros. Amén. Gloria a Cristo. Bueno, en esta semana estuve orando al Señor para ver qué ministrábamos el día de hoy. Y hay un tema pendiente que estábamos viendo, a los 7 llamados del Espíritu, pero Dios puso otro tema en este día y bueno, confirmó con las palabras que el Señor dio, porque Él conoce lo que su pueblo necesita. Y eso es lo bueno, hermano. Eso es lo bueno de Dios, porque uno pudiera pensar muchas cosas, ¿verdad? Y dar muchas cosas, pero no hay nada como hacer lo que Dios quiere y dar lo que Dios quiere que demos. Y bueno, quisiera hablarte de la fe de Cristo en nosotros, su fe en ti, en mí, que es exactamente lo que nos lleva a desarrollar y nos llega a caminar con Él. Pero bueno, en este sentido, muchas veces, en la manera natural, muchas veces cuando nos enfermamos, hermano, cuando nos sentimos débiles, que sentimos que ya nuestra fuerza ya no está, aunque caminamos y decimos, pues es que yo me siento bien, pero estoy cansado, ¿verdad? Y muchas veces necesitamos suministrarnos algo, una vitamina, algo que pueda ayudarnos, un suplemento en el cual nos ayude a poder seguir con fuerza en nuestro cuerpo. Y bueno, el alma no es la excepción. El alma tiene también situaciones en ella, en el cual, en el caminar, en las circunstancias, como Dios habló en la mañana hoy, que muchas veces queremos hacerlo nosotros en nuestra propia fuerza y obviamente nuestra fuerza se acaba. Obviamente nuestra fuerza no da más. Llega un punto en el que ya no puedes. Yo recuerdo una ocasión, estaba buscando trabajo y me dijeron, aquí hay trabajo, mira, y era una de llantas. Y llegó exactamente un camión en ese día de llantas a entregar. Y entonces usaban una cuerda para subir las llantas. Y dice uno, pues sí se puede, ¿no? Aquí está la polea y pues tú vas jalándolas y de 2 pues no hay problema. Entonces se enganchaban y tú ibas subiéndolas y decías, ay, qué rápido sube, ¿no? Pero después de 10 minutos, de 15 minutos, de media hora, ya no dan tus brazos. Se acaba la fuerza. Y por más que tú quieres y por más que tú deseas, tus fuerzas no te alcanzan. Así es el caminar muchas veces con Dios. Tú caminas, empiezas a caminar y, híjole, y pues ya llega un momento en que tus fuerzas se acaban, ya no pueden. Pero bendito sea el Señor, porque su palabra nos dice que Él da fuerzas al que no tiene ni una. Y eso es la bondad de nuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, y así como en lo natural necesitamos esos suplementos, estas vitaminas, pues en lo espiritual necesitamos las vitaminas de Dios. Necesitamos aquel suplemento de nuestro Dios para seguir caminando y que nosotros podamos hacer su voluntad. Eso es lo importante. Entonces podemos decir que es como un motor de un carro, ¿verdad? Que necesita gasolina para poder dar marcha a ese motor y pueda avanzar este carro. Y bueno, para esto debe haber una mezcla de oxígeno, ¿verdad? Para que se genere una explosión y entonces pueda arrancar el motor. Y si habláramos así en lo espiritual, las promesas de Dios, hermano, para nuestra vida es la gasolina. Son el combustible necesario para dar marcha a ese motor, y que es la voluntad de Dios. El oxígeno lo podemos relacionar con la conciencia que yo tengo de Dios. Y al mezclarse con la palabra de Dios, puede entonces dar esa chispa que es la fe. ¿Para qué? Para que se produzca esa explosión y entonces pueda generar ese motor, pueda caminar ese motor. Y bueno, hermano,
Esta simplemente es una situación en la que el cristiano tiene que tener conciencia del Dios que tiene. Debe tener la conciencia de aquel que hace las cosas posibles en su vida. Pero ¿sabes cuál es el problema de muchos cristianos? Lo que la palabra menciona. Ahí en 1 de Timoteo 1:19. Ahí en 1 de Timoteo 1:19 menciona manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual, echando de sí algunos, hicieron naufragio en la fe. Gloria al Señor. Naufragar en la fe. ¿Qué es, hermano? Es creer lo que es incorrecto antes que lo correcto. ¿Y qué podríamos decir que es lo incorrecto en nuestra vida espiritual, hermano? Ver las circunstancias, ver los problemas, ver las situaciones que se nos agolpan y creerle a esas circunstancias en vez de creerle a Dios. Es exactamente lo que muchas veces nos llega a pasar. Naufragamos en la fe. Gloria al Señor. Romanos 14:1 dice: recibid al flaco de la fe, pero no para contiendas de disputas. ¿Y quién es el flaco en la fe, hermano? Es aquel que le cuesta creer. No sé si tú has encontrado gente en este estilo, en esta situación, pero yo sí. Cuando tú les empiezas a hablar de Dios y empezamos a tener esa plática y tú les empiezas a comentar lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Dios se mueve y cómo Dios hace, a ellos les cuesta trabajo creerlo, aunque son hijos de Dios. La gente de afuera puede decir: pues no, pues es increíble, así te dicen, ¿no? Es increíble eso que me dices. Pero el pensamiento de mucho hijo de Dios tiende a lo mismo. Es increíble lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque nos evitamos las situaciones muchas veces y le creemos más a las circunstancias que al mismo Dios y a su palabra. Y bueno, esa parte es importante, hermano. Si tú tienes esta parte, bueno, a lo mejor tú me puedes decir: hermano, no va a estar hablando de mí, por favor. Pero hermano, déjame decirte que Dios siempre nos habla. Y Dios siempre va a querer que nosotros desarrollemos en nuestra vida, que no nos quedemos estancados, que no naufraguemos en la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ya lo debemos conocer, ya lo debemos tener de memoria en nuestra vida. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Qué es la sustancia, hermano? Bueno, podemos decir que es lo esencial que debemos aplicar en aquello que esperamos, para aquello a lo cual hacemos. Escuchaba yo el testimonio del hermano Hugo, que decía: bueno, el carro se tronó, ¿verdad? Y lo primero que pensamos es: ¿quién sabe si vamos a la iglesia? No, pues yo creo que no, ¿verdad? Pero ¿sabes dónde cambia la situación, hermano? Cuando no te fijas en la circunstancia, si no te fijas en lo que Dios quiere. Yo cuando he pasado por esas situaciones y que el carro no ha avanzado, yo le digo a mi familia: bueno, ahora nos toca irnos en pasajito. Y eso pues obviamente es más tiempo, es mucho más cansado. Pero si algo he aprendido con Dios es que Dios siempre va a darte la fuerza para trasladarte a la iglesia. Y sabes, una ocasión, me acuerdo que se descompuso el carro y no teníamos para venir tampoco. Y yo le decía a Dios: pues no sé qué vas a hacer, pero tú tienes que hacer algo. Y yo te creo, yo quiero estar en tu casa. Y bueno, en ese tiempo me habló un hermano diciendo: hermano, paso por usted. Gloria al Señor. Uber hasta la casa. Y llegué a tiempo. Y entonces un joven me dice: oye, hermano, ¿cómo es posible? Estás sin carro y usted está llegando temprano. Bueno, cuando tú tienes el deseo en tu corazón y cuando tú le crees a Dios, no ves las circunstancias en tu vida, Dios obra, Dios hace. Y eso es lo mejor, hermano. Entonces, ¿qué es la fe? La sustancia de las cosas que se esperan.
en aquello que nosotros debemos poner, que debemos hacer, la demostración de lo que es permanente, hermano. Muchas veces, ¿qué es lo que vemos nuestros ojos? Pues lo material, ¿verdad? Pero aún la misma Biblia dice que todo esto va a pasar, es momentáneo. ¿Qué es lo que va a permanecer y qué es eterno? Lo de Él, las cosas de Dios. Entonces, bueno, cuando yo veo la vida de Abraham y veo que Dios le llamó y se le dijo que éramos todos los de la fe, sus hijos, entonces viene siendo el padre de la fe, ¿verdad? Pero cuando nosotros encontramos cuál fue el caminar de Abraham y cómo él estuvo ahí buscando a Dios, luego a su manera, porque te recordarás que pasaron situaciones y circunstancias, ¿verdad? Ahí en Génesis 12, cuando Dios lo llamó, en el verso 1 voy a leer: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Bueno, la situación importante del llamado de Abraham. Dios lo llama, le hace una promesa, pero te acordarás que no salió solo. En un capítulo antes encontramos a su papá, Tare, y dice que él fue el que salió con ellos. Y entonces, ¿qué hubo ahí? Una situación en la cual tenía que Dios enseñarle a Abraham, ¿verdad? Situaciones importantes. Y bueno, en la tipología que nosotros conocemos en la palabra del Señor, Tare es figura de la carne. Y la carne tarda en morir. ¿Cuánto vivió Tare? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí Abraham? Hasta que pudo él realmente caminar hacia donde Dios lo quería llevar. Y bueno, no solamente salió con Tare, también ¿con quién salió? Con Lot, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí nos damos cuenta que, como dice Gálatas 3:7, sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Pero para que Abraham pudiera llegar a ese punto, hermano, de ser el padre de la fe, se encontró con situaciones como tú y yo no las encontramos en nuestro caminar, en nuestra vida, y que muchas veces de ellas hacen que nuestra fe quiera naufragar, hacen que nuestra fe quiera estancarse. Y bueno, podemos ver una de las primeras situaciones que tuvo Abraham después de su padre. Ahí en Génesis 12, verso 10, voy a leer, Génesis 12, verso 10. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham de Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí que conozco ahora que eres mujer hermosa a la vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que como entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera. Y viéronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criados, asnas, camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete.
Entonces Faraón dio órdenes a sus gentes acerca de Abraham, que le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Te das cuenta de algo? Abraham fue llamado, pero aquí, en este pasaje, vemos que él vio primeramente su situación personal. No, espérate, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? Y entonces dice, no, pues es mi hermana. No es mi esposa, es mi hermana. ¿Para qué? Para salvaguardar su vida. Y muchas veces sucede así en nuestra vida, hermano. Hay situaciones que pasamos, que caminamos con Dios, que estamos ahí, que Dios nos ha hecho un llamado y nos ha hecho unas promesas, pero muchas veces vemos primero lo nuestro, antes que lo de los demás. Porque él no vio esa situación de la esposa, ¿verdad? Que hubiera sucedido exactamente. ¿Qué tal si sí la hubiera tomado y se la hubieran quitado? Pero muchas veces la situación de ver las circunstancias en nuestra vida nos llevan a tomar decisiones muchas veces sin ver lo que los demás pueden padecer, sin lo que los demás pueden acontecerles. Y entonces nos volvemos un poquito egoístas, ¿verdad? Porque queremos salvaguardar nuestra vida y no la de los demás. Gloria al Señor. Por miedo pasó esto, ¿verdad? Se ocultó en su mujer para no tener esta situación. ¿Qué otra situación pasó a Abraham, hermano? Génesis 13. Verso 1 voy a leer. Subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió sus jornadas de parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes. E invocó ahí Abraham a Jehová, el nombre de Jehová. Y asimismo Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía darles más que habitasen juntos, porque su herencia era mucha, y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Bueno, aquí surge una situación de discusión, surge una situación de problema, que, hermano, se da en el caminar. Y fíjate con quién. Aquí dice que somos hermanos. Y aquí está exactamente el punto importante. Muchas veces pensamos que al llegar a la iglesia, bueno, no vamos a encontrar situaciones, ¿verdad?, en las cuales no me lleve bien con alguien, o vaya a haber una cierta rivalidad, una cierta situación en el corazón de la otra persona. Y entonces, bueno, hay un conflicto. Pero bueno, aquí hay algo importante. Abraham visualizó la situación y dijo, bueno, para que no haya esta situación, pues hay que dividirnos, ¿no? Cada quien jalar por su lado, cada quien. Tú por el tuyo, yo por el mío. Si tú tomas hacia la derecha, yo tomo hacia la izquierda, no hay problema. Pero tú decides. Y bueno, estas situaciones las vamos a encontrar en nuestro diario caminar, hermano. La situación del servicio a Dios no quiere decir que no vas a encontrar problemas, que todo va a estar abierto, que todo va a estar sencillo. No, ¿por qué? Porque Dios tiene que ir enseñándonos cosas importantes en nuestra vida. Y la prioridad, ¿cuál es? El seguir a Dios. El que nosotros mantengamos nuestros ojos en Dios. Gloria al Señor. Y bueno, esta situación, vemos más adelante qué sucede con Lot, ¿verdad? Después de que él caminó, se separó, y entonces vio la llanura, vio todo lo verde, vio todo lo bonito, y dijo, yo me voy para acá. Y Abraham dijo, está bien, vete para allá. ¿Y qué fue haciendo a Lot? Recorriéndose hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y haber dicho, ya llegamos aquí, ya estamos bien, nos instalamos. Y sí se instalaron ahí, ¿verdad? Pero él nunca pensó que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas.
Gracias. Él nunca lo pensó. Ahí en Génesis 14, verso 1 voy a leer. Y aconteció en los días de Arfael, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Chedorlaomer, rey de Ela, y Tilda, rey de las naciones, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Siba, rey de Adma, y contra Semeer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Azor. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años había servido a Chedorlaomer, y el 10º año se rebelaron. Y en el año 14 vino Chilotmoler a los reyes que estaban en su parte, y derrotaron a los Rafaitas, y a Ashtaroth, Carniaín, y a los Husitas en Ham, y los Emitas en Sabet Kiraptaim, y los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Misfat, que es de Cades, y devastaron todas las haciendas de los amalecitas, y también al amorreo y el que habitaba en Hasezón Tamar. Y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboán, y el rey de Bela, que es de Soab, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Es a saber, contra Chedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de naciones, y de Arfael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín se llenó de pozos de bitún, y huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, y cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Tomaron pues todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra, y todas sus vituallas, y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Abner, los cuales estaban confederados con Abraham. Bueno, quiero pararme ahí tantito. La situación importante, hermano, aunque Abraham tuvo un altercado con las pastores y con Lot en esa situación que se dio, hay algo muy importante que en el corazón no debe guardarse. Y esto es la situación, hermano, de tener algo contra alguien. ¿Verdad? La situación de tener ahí en mi corazón algo contra alguna persona. El rencor es algo malo que daña a nuestra vida. Y eso debe ser quitado. ¿Por qué? ¿Por qué te lo menciono? Bueno, porque cuando Abraham se entera que es tomado Lot, no dijo, ay, qué bueno que le pasó eso, ya ve para qué se peleó conmigo. Para que se le quite. Para que sepa amar a Dios en tierra de, ¿no? Empieza ahí la situación. Pero no, hermano. Simplemente, ¿cuál fue la situación cuando Abraham se enteró? Bueno, dice, y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó a sus criados, los criados de su casa, 318, y siguiólos hasta Dan. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e hiriólos, y fueron los que siguieron hasta Orat, que está a la izquierda de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su hermano, y su hacienda, y también a las mujeres, y su gente. Bueno, es una situación importante en el caminar que tuvo Abraham. Y es algo también importante en nuestro caminar, hermano. El que nosotros guardemos rencor en nuestra vida nos estaciona a nosotros. No estaciona a la persona con la que tú tienes ese problema. Te estaciona a ti. Hace que tú no avances. Y tú podrías decir, es que, híjole, yo quisiera, mis fuerzas ahí están, mira. Pero muchas veces no se puede. Y hay cosas que están ahí, ¿verdad? Que duelen. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y la realidad de esto es que el alma, cuando se le pega al alma, se le hiere al alma, duele. Simplemente una astillita pequeña que tú te entierres en tu dedo. ¿A poco no duele? Ahí te está molestando. Y más cuando no la puedes sacar. Híjole. Y tocas algo, agarras algo, ¿qué sucede?
te lastima. Y no es tu intención lastimarte, ¿verdad? Pero el hecho de que tú agarres algo, simplemente lo sujetes con ese dedo que está ahí, esa astilla, te lastima. Bueno, así pasa en el caminar, en el alma. Hay muchas astillas en nuestra alma que, aunque decimos amamos a los hermanos, no tengo nada contra de él, en apariencia, porque siempre hay algo, recuerdas algo que te hizo, y entonces dices, no, es que no se vale, porque son así conmigo. Y entonces viene esa situación de dolor. Pero viene aquí Dios exactamente ¿para qué? Para animar nuestro corazón. Dios muchas veces va a permitir cosas en nuestra vida. ¿Para qué, hermano? Para enseñarnos, para llevarnos a más. Esa es la intención de Dios. Que llevemos fruto, y dice, en abundancia. No poquito, hermano. No digas tú, yo con esto me conformo. No. El Señor quiere quitarnos el conformismo. El Señor quiere que en este tiempo podamos ir a más, avanzar hacia lo que Él quiere en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Él desarrolle en nosotros lo que Él quiere. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Perdón, se movió. Bueno, ¿qué más sucedió ahí? Bueno, después de ese acontecimiento que tuvo Abraham, Dios le habla en Génesis 15, verso 1. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones que él estaba pasando ahí, bueno, tal vez tenía situaciones todavía en su corazón, él que necesitaba una palabra de Dios. Y entonces dice, después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es de Damaseno, Eliezer. Dijo mas Abraham, mira que no me has dado prole, y de aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu simiente. Y fíjate cómo menciona la parte importante. Creyó a Jehová y contóselo por justicia. Gloria al Señor. Esto es lo maravilloso, hermano de Dios. Que aún entre las circunstancias que nosotros pasamos, aún entre las circunstancias que nosotros nos encontramos y nos involucramos, Dios siempre tiene una palabra para nosotros, para animarnos. Y el Señor dice, Él es nuestro escudo. Gloria al Señor. Él es tu escudo, hermano. Y tu galardón. Eso es lo que nosotros tenemos que tener de parte de Dios. Y entonces podemos decir que esa pequeña vitamina me la tomo. Digo, sí, Señor, tú eres mi escudo. Claro que sí. Gloria al Señor. Pero pasó otra situación. A pesar de esa promesa que Dios le dio, pasó otra situación muy importante, que hasta el día de hoy hay conflicto, ¿verdad? Ahí en el capítulo 16, verso 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo fue Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote que entres a mi sierva, quizá tendremos hijos de ella. Y atendió a Abraham el dicho de Sarai. Bueno, si tú te acuerdas en la antigüedad, la situación de los esclavos, cuando tenían sus hijos, decían que no les pertenecían a ellos, les pertenecían a sus amos. Por eso yo decía, pues así, si te metes con ella y tienes hijos, pues no van a ser de ella, va a ser de nosotros. Y así arreglamos el asunto. Así le ayudamos a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántas veces queremos ayudarle a Dios, hermano? ¿Cuántas veces?
Hay situaciones en las que muchas veces los hijos se rebelan, hacen cosas que no deben hacer y solapamos muchas veces estas situaciones. Nos volvemos los padres consentidores de aquellos hijos rebeldes. Y nos cuesta trabajo entregárselos a Dios. Y sabemos que están mal, porque las circunstancias y cómo se dan las situaciones en sus vidas, al no caminar con Dios, obviamente no van a obrar bien, ¿verdad? Yo siempre he dicho algo: cuando alguien que es hijo de Dios cae, peca, y aunque venga y se arrepienta y diga perdóname, Señor, ese hombre no se vuelve más espiritual, hermano, se vuelve más carnal. Y tiene que luchar mucho más con la situación de pecado en su vida. Y te lo digo por experiencia propia. Porque cuando yo tuve una caída, y cuando yo vine a Dios y dije, perdóname, Señor, porque en aquel tiempo el Señor me permitió pasar por una situación tremenda en mi cuerpo, en el cual me dio el herpes vocal, y ese herpes que son los fogazos en toda mi boca. Me salió una matriz en mi labio, sucursal, estaba grandota. Y aparte, yo tenía por dentro de mis labios o así, y por todo lo que era el paladar, las anginas llenas de fogazos. Y entonces yo oraba a Dios y decía, Señor, perdóname por lo que yo hice y ayúdame. Y entonces yo mandaba a mi esposa, porque ya estaba yo casado, le mandaba a mi esposa que me trajera algo para que yo me tomara para el dolor, porque era un dolor insoportable, hermano. Y entonces me la tomaba, se me calmaba el dolor, ya estaba tranquilo unos minutos. Luego volvía el dolor y decía, pásame la pastilla. ¿Y qué crees? La pastilla ya no me hacía nada. Y yo decía, vete por otra cosa más fuerte, porque esto no lo aguanto. Obviamente, nosotros siempre vamos a querer quitarnos el dolor, no queremos sufrir, ¿verdad? Y es lo primerito que tratamos de hacer, no sufrir. Entonces buscamos la manera de no sufrir, pero lo hacemos a nuestra manera, no conforme a Dios. Y bueno, el grado fue que, si tú hubieras visto cuántos medicamentos compré, y que nada me hicieron un momentito, híjole, es feo eso. Y hasta que le dije, ¿sabes qué? Háblale al hermano que vive cerca de aquí, que venga a orar por mí, porque yo ya no aguanto. Y vino, lloró el hermano, y dije, ay, gracias a Dios que vino el hermano a orar por mí. Y por un momentito se me calmó. Y después vino otra vez. Y yo decía, ay, Señor. Y entonces, pues dije a mi esposa, ¿sabes qué? Hazte un té. Hazme un té. Y ya que lleva, me lo traes. Fíjate, qué audaz. Sin pensar la situación de las consecuencias, ¿no? Tú simplemente buscas el quitarte eso que te está haciendo dolor ahí en tu alma, en tu cuerpo. Y entonces me trajo el té y yo me lo tomé como agua. Obviamente me quemó, sí. Pero ¿sabes qué sucedió? Que me adormeció todo. O sea, la situación de que me quemara adormeció todo. Y pude descansar por lo menos unas horitas. Y después vino otra vez el dolor. Dije, no puede ser. Hazme té otra vez y caliéntalo bien. Y me lo volví a echar, hermano. Ya para esto dije, ¿sabes qué? Yo me había alejado de la iglesia. Dije, hay que regresar a la iglesia. Y fui a la iglesia. Y Dios me habló, y Dios dio promesas y me dijo, pero ¿por qué te menciono esta parte de que nos volvemos más carnales y no espirituales? Porque aunque yo escuché esa palabra, hermano, seguí caminando conforme yo. Por eso te digo, el problema de muchos cristianos es ese, que aunque tú dices a Dios, sí, perdóname, Señor, y todo, después de que ya estás bien, de que ya pasó la situación de problema, volvemos a lo mismo. ¿Y sabes qué sucedió? Que yo en vez de acercarme a Dios, me alejé. Ay, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Qué pasó? Y todavía se alejó. Sí. ¿Por qué? Porque yo tenía otros pensamientos. ¿Y sabes cuántos años me alejé de la iglesia? 8 años. Y en ese lapso, pobrecita de mi esposa, porque sufría mucho conmigo.
Cuando ella me hablaba de la iglesia, era como si me mentaran la mamá. Yo me enojaba y terminábamos peleados. Porque había algo en mi corazón que no. Al momento que escuchaba yo eso, decía, no, yo no quiero. Y aunque Dios me hablaba, Dios siempre me estaba diciendo, Gabriel, ¿cuándo regresas? Gabriel, ya es tiempo. Y yo, después. ¿Sabes hasta cuándo fue? Cuando reaccioné. Cuando el Señor me dijo una ocasión, Gabriel, ya es tiempo que regreses. ¿Por las buenas o por las malas? Esa no es la voz de Dios. Podrías tú pensar, ¿verdad? Esa no es la voz de Dios. ¿Cómo crees? El Señor es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. No, hermano. Cuando Él me dijo la segunda palabra, por las malas, haz de cuenta que vino la película de lo que yo había pasado en aquel tiempo del herpes bucal. Y dije, no, por las buenas, Señor. Y entonces tuve la convicción de decir, no, está bien, regreso. ¿Y sabes cuál es el punto muchas veces, hermano? Que se nos olvida que Dios es el papá, que somos hijos. Y entonces en nuestro caminar, Dios nos tiene que recordar que Él es papá. Y que muchas veces cuando Él nos está diciendo hay que hacer las cosas, ¿qué pasa con tu hijo cuando tú le estás diciendo una orden? Levanta esto, hazlo. ¿Cuántas veces le puedes hablar? Y al ver que no te hace caso, ¿cuál es tu reacción? Lo tienes que hacer ahora. Órale. Y si no, o hay que darles para que lo hagan, ¿verdad? Y así es Dios, hermano. Entonces, esa es una parte importante en la vida cristiana que nosotros tenemos que tener en cuenta. El caminar con Dios, hermano, y lo que Él nos va a enseñar, lleva exactamente la situación de disciplina de parte de Dios para nosotros. Eso es algo, hermano. La vida cristiana está llena de disciplina. De parte de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que corregir muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal, que creemos que estamos bien, pero que realmente no lo estamos haciendo de acuerdo a lo que Él nos pide y de acuerdo a lo que está establecido. ¿En dónde? En su palabra. Gloria al Señor. Bueno, esta situación que Abraham hizo, y al ver la situación, bueno, atendió, dice el dicho de su mujer, o sea, obedeció a su mujer. Pues no hay problema. Y entonces, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham su marido por mujer. Y él cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miró con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre de ti. Yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva en tu mano. Haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Bueno, consecuencias de lo que hacemos, ¿verdad? Situaciones de lo que podemos ver que sucede en nuestras vidas. Y hermano, bueno, aquí esta situación que Abraham pasó a pesar de lo que Dios le había dicho. Bueno, sucedió esta situación, ¿verdad? En la cual quisieron ayudarle a Dios y quisieron ellos cumplir con la situación de tener un hijo. Bueno, se dio, pero no era el que Dios le había dicho, ¿verdad? Era el que Él había buscado. Y ese es exactamente el punto muchas veces en nuestra vida, hermano. Buscamos las cosas a nuestra manera. Buscamos las situaciones que se hagan y decimos, salió. Yo recuerdo cuando le pedí al Señor mi primer carro. Yo tuve una palabra de parte de Dios cuando mi hijo Jonás nació de meses. Yo le decía a Dios, ay Señor, cómo me gustaría tener una unidad para llevar a mi familia a la iglesia. Y yo recibí así algo que me decía, tú vas a tener un carro que tú no lo pagues. Pero obviamente como yo no estaba tan cerca de Dios, ¿verdad? Y
Entonces, pues como que, fue un pensamiento de esos que vienen así, ¿no? Guajiro, ¿no? Que, eso sí. Y ya. Pasaron los años y ya llegando yo aquí a Dulán, lloraba a Dios y decía, Señor, dame un vehículo donde yo pueda mover. Y me acuerdo que en una ocasión había veladas en aquel tiempo en la iglesia, pero nosotros no podíamos asistir hasta acá, sino que la hicimos en casa, mi esposa y yo, vamos a orar aquí, vamos a hacer la velada aquí en la casa, y empezamos a orar y todo, y ahí viene Gabriel otra vez a decir al Señor, Señor, yo te pido ese carro, Señor. ¿Y qué crees? Que me lo da. Gloria al Señor. Yo también dije, gloria al Señor, aleluya. Pero ¿qué crees que pasó? ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando pidió carne? ¿Te acuerdas del pueblo de Dios que deseaba lo que Egipto tenía en el desierto? Y que Dios se lo concedió. ¿Y qué dice su palabra? Dióles lo que pidieron, pero mandóles flaqueza a su alma. Me pasó lo mismo. Me dio lo que yo pedía. Me lo concedió. Pero mandó flaqueza. Al grado que ese carro tuvo que no servir. Y cuando se descompuso y todo, me le quedaba yo viendo al carro y así el Señor, yo te dije que te iba a dar un carro, ven que tú no lo pagaras. ¿Por qué? Porque las cosas como se dieron, hermano, facilidades de pago, es de Dios. Yo dije, me lo dan antes de que yo dé algo, es de Dios, ¿verdad? Pero no era de Dios. ¿Qué hace Dios muchas veces, hermano? Concedernos. Muchas veces podemos decir, ese texto que dice que Dios concede las peticiones de tu corazón. No, hermano, Dios te las concede muchas veces por el ídolo que tú tienes. Pero cuando ese texto se refiere a que Él concede esas peticiones en tu corazón, es de acuerdo a Él, no de acuerdo a lo que yo quiero. Esa es la verdad y esa es la diferencia. Y Él va a permitir muchas veces el que tú, lo que tengas en tu corazón, te lo va a conceder. ¿Para qué? Para enseñarte. Y entonces yo tuve aprendizaje ahí y le dije, está bien, Señor, ya entendí. No es como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y sabes qué sucedió? Bueno, después mi suegro se hizo de un carro, un bochito, y me lo prestaba. Y yo lo traía a la iglesia. Ya después, con situaciones que hubo, pues me dice, ¿sabes qué? Ya te lo voy a poder prestar porque lo voy a utilizar yo. Ya no lo pude tener. Y yo oraba al Señor y decía, bueno, pues, no sé cuándo sea tu tiempo, mi Dios, pero tú lo has de hacer. Y llegó el tiempo, hermano. Gracias a Dios. Cuando recuerdo de una de las convenciones que estuvimos, pues por lo regular siempre nos hemos encargado del hospedaje, y una ocasión se me acercó un hermano diciendo, mi hermano, pues para que no se vaya a su casa, yo lo hospedo en mi casa. Y dije, gloria al Señor. Bueno, pues sí. Y yo daba gracias a Dios ese domingo después de la convención, y después de que di gracias al Señor, un hermano se me acerca y me dice, oye hermano, ¿te puedo hablar contigo? Le digo, sí, ¿qué pasó? Me dice, es que Dios me dio un sueño. Y en ese sueño yo veía que el Señor te daba un carro. Pero el Señor me decía que yo te lo arreglara, porque yo soy mecánico. Entonces quiere decir que el carro no es nuevo, va a ser usado. Y entonces, unos días después, una persona nos dio un aventón. Y yo veía ese carrito, está muy amplio este carrito, aunque está chiquito, qué bonito. Y el Señor viene otra vez y me dice, acuérdate que yo te dije que te voy a dar un carro, sin que tú lo pagues. El Señor ponía ese énfasis, sin que tú lo pagues. Y yo dije, amén, Señor. Y entonces fueron dando las cosas. Hasta un domingo que llegamos, y yo me sentaba por lo regular adelante, y después se acercó el pastor y me dice, oye Gabriel, ¿cómo estaría que Dios te diera una laminita que te llevara y te trajera? Pues sería una bendición. Pues órale al Señor, Dios te la puede dar. Y entonces empecé a hacer así todo lo que Dios me estaba dando en ese tiempo. Y lo que yo empecé a hacer en ese momento fue darle gracias a Dios. Dije, gracias Dios, por lo que tú ya me has dado.
Gracias por lo que tú ya tienes para mí. Y entonces, yo pensé, en mi pensar, que iba a ser mucho, ¿no? Ahí después. No, hermano, fue ese día exactamente en el que el Señor me dio el carro sin que yo lo pagara. Y yo dije, gracias Dios, porque tú cumples lo que dices. ¿Sabes? Si me lo hubiera dado en aquel tiempo, cuando yo le dije y cuando me dijo esa primera palabra, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor no hago lo que en este tiempo estoy haciendo. Lo más seguro es que no hubiera hecho eso. Pero el Señor tiene que darte, y te va a dar exactamente cuando tu corazón ya está puesto en Él. Cuando tú ya tienes la situación de querer servir a Dios. Entonces es cuando Él va a obrar y va a dar. Gloria al Señor. Y bueno, en esta situación tuvo que enseñarle Dios a Abraham, ¿verdad? Que las cosas no son como él pensaba. Aún aunque ya hemos escuchado la situación de lo que él pasó, las pruebas que pasó, ¿verdad? Las circunstancias que tuvo que pasar para exactamente llegar a ese punto de ser el padre de la fe. Y pasaron todas esas circunstancias en su vida, ¿para qué? Para llevarlo hasta donde Dios quería llevar a Abraham. Así, hermano, Dios está permitiendo cosas en tu vida. Y estás pasando situaciones que tales para ti dices, pero ¿por qué, Señor? ¿Sabes que esa palabra para mí ya no está usada, el por qué, Señor? Sino yo le digo, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Porque eso es lo importante, hermano. No por qué estoy pasando, sino para qué lo estoy pasando, Señor. ¿Qué enseñanza? ¿Qué hay a través de esto? Y sí, y fíjate que lo que te acabo de testificar, se lo he testificado a muchos cristianos y todos se quedan así. ¿A poco? ¿Sí? ¿O sí? Bueno, ese te estoy diciendo de mi primer carro, ya el segundo carro ya es otro testimonio. Pero, hermano, la situación importante de cómo Dios hace las cosas en nuestra vida. Y que no actúa nuestra fe, sino la fe de Él en nosotros. Eso es lo importante. Muchas veces creemos que somos nosotros los que debemos poner, sí te creo, Señor, sí te creo, sí te creo, sí te creo, sí te creo. No, no tienes que estar haciendo eso. Simplemente que le digas a Dios, te creo, Señor. Claro que te creo. En toda circunstancia. ¿Qué sucede cuando no ves algo, Señor, que tú le has pedido al Señor por mucho tiempo? Y que las circunstancias y todo te está diciendo, no pasa nada. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Le das gloria a Dios? ¿O le dices, híjole, ¿para qué venir a la iglesia? No pasa nada. Las cosas siguen igual. ¿Sabes que las circunstancias que Dios me ha permitido pasar, muchas veces sí me he derrumbado? Sí, le he dicho a Dios, ya no puedo, ya no quiero. Pero Dios, en ese amor y en esa bondad que Él tiene para nosotros, siempre tiene una palabra para nosotros y nos sostiene. Yo recuerdo una situación que pasé años con una de mis hijas y que de camino yo oraba y le decía a Dios, Señor, bendice la vida de mi hija, ayúdala. Y llegando yo aquí, estacioné el carro y antes de entrar, escuché una voz que me dijo, ¿para qué vienes si no cambia nada? Sigue todo peor. Entonces yo me reí. Dije, si esto me lo hubieras dicho 10 años atrás, me regreso, tomo mi carro y me voy. Pero hoy sé en quién he creído. Sé a quién vengo a servir. Y me metí, hermano. Y son así situaciones que vienen a nuestra vida. Muchas veces la gente cuando pasa las circunstancias y está ahí en la adversidad, mucha gente corre, trata de no brincar los obstáculos que vienen a su vida. Y para mucha gente es mejor huir que el enfrentar. Pero obviamente no lo vamos a hacer en nosotros, no lo vamos a hacer en nuestra capacidad, no lo vamos a hacer a nuestra manera, hermano. Por eso tenemos a Cristo. Por eso tenemos al consumador de la fe. Y el objeto de la fe es Jesucristo, hermano. La Biblia dice que Él es el autor y consumador. Ahí en Hebreos 12, 2.
puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole siendo propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. El autor de la fe. ¿Qué es un autor, hermano? Es el que crea, el que produce algo. Y el Señor Jesucristo lo hizo. ¿Qué es el consumador? El que lo llevó a cabo totalmente. Entonces, Él fue el creador, Él fue el autor de la fe y el consumador de la fe. Que por eso, hermanos, su fe en nosotros es la que nos sostiene. Su palabra dice: si permanecieres en mí y yo en vosotros. Y eso es algo importante. La permanencia. El que van a venir las circunstancias, van a venir aquellas situaciones que van a golpear tu alma, tu vida, y que te van a mover. Pero estando firme sobre la roca, estando en Cristo, en la fe del Hijo de Dios, vas a soportar, vas a permanecer. Y de eso se trata, hermano. El que no metamos reversa. Siempre se ha dicho, ¿verdad? Aquí, en la cristiandad, no existe la reversa. Ay, entonces, ¿por qué muchos se quieren regresar? ¿No? ¿O por qué muchos se regresan? Bueno, ese es el punto. El Señor no quiere, ¿no? El Señor no es de que a Él no le agradan los que miran atrás. Siempre es así. Por eso dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Si nuestra vida está centrada en Cristo, hermano, si nuestra vida permanece en Él, entonces toda situación que venga no quiere decir que no te va a mover, no quiere decir que no te va a doler. Quiere decir que vas a permanecer a pesar de. Eso es la bendición de Dios. Eso es lo bueno de nuestro Dios, hermano. Gloria a Jesús. No podemos decir: es que yo tengo mucha fe, ¿no? ¿Has escuchado a gente? Es que yo tengo mucha fe. Bueno, tú tienes mucha fe, pero ¿qué hay en Dios? ¿Verdad? Que hay una situación ahí en la que puedes realmente decir: yo espero en Dios y estoy confiando en Dios. Bueno, ¿qué sucede cuando hay un dolor en nosotros? Pues lo primerito que hacemos es buscar quitárnoslo, ¿verdad? Antes de orar. Pero cuando no se quita, oras a 1000 por hora. Oramos a 1000 por hora. ¿Por qué? Porque sucede esa parte, ¿no? En la que dices: híjole, yo. Y bueno, cuando tú has experimentado la sanidad divina en tu vida y que sabes que Dios sí sana, entonces, bueno, puedes testificarlo a la gente y puedes decírselo: sabes que Dios sana. Y lo hace de una manera sobrenatural, en que te quita lo que tú tienes. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios. Fíjate lo que dice Hechos 17. Hechos 17:31, porque cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó. ¿Y de quién está hablando aquí, hermano? De Cristo. Dando fe a todos. ¿A quiénes, hermano? A los que hemos creído en Él. La fe fundamentada en Él que está vivo. ¿Por qué? Porque Dios le levantó de los muertos. Hay una parte importante. Si Cristo no hubiera resucitado, bueno, vana es nuestra fe. Dice la Biblia, ahí en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, y vana también es nuestra fe. ¿Y qué es vana, hermano? Inútil, sin efecto. Pero gracias a Dios, porque Él sí resucitó.
Y es ahí exactamente donde nosotros, hermanos, descansamos en Dios. Es ahí donde nosotros tenemos la fuerza de Dios y podemos seguir adelante. ¿Qué dice el verso 15? Y aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Gloria al Señor. Pero, hermano, gracias a Dios porque nuestra fe no es inútil. Nuestra fe no es vana. Creemos en aquel que ha resucitado, ¿ven? ¿Y qué dice ahí el verso 18? Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró en un hombre también, por un hombre la resurrección de los muertos. Porque si por Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden, Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Teniendo esta certeza en nuestro corazón que Él está vivo, teniendo esta certeza en nuestro corazón que Él ha resucitado, hermano, entonces podemos decir que la fe de Él en nosotros es la que obra. Gloria a Cristo Jesús. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como los que viven. ¿Te has dado cuenta de algo, hermano, que pasa con la gente que muchas veces exactamente ha naufragado en la fe? Y que empieza a ver las circunstancias y que deja de creer en Dios. Bueno, esa situación importante, empiezan a morir ciertas cosas en su alma. Las situaciones son tremendas anímicamente cuando una persona se siente mal, cuando a la persona le entra el desánimo. ¿Has visto personas así? Yo recuerdo a un hermano hace años que dejó de venir a la iglesia. Y Dios empezó a poner carga en mí, a ese hermano, y empecé a orar por él. Y el Señor me dijo, ve y visítalo. Y entonces pues, le hablé al hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Pues ahí vamos. Es cuando estás desanimado, dices, bien, andamos gozosos. No, ahí vamos. Y ahí te das cuenta exactamente cómo está la persona, ¿verdad? Pues me tomé el atrevimiento de hablar, hermano, para ver si lo podía visitar. Si me da esa oportunidad de hacerlo. Pues sí, está bien. Sí, venga. Ya. Y entonces, yendo en el camino, yo empezaba a orar y decía al Señor, pues tú toma la vida de este hombre y haz tu obra en él, Señor. Anima su corazón. Y pues ya, gracias a Dios, llegamos, estuvimos un tiempo de comunión ahí, con las familias, y se dio el momento en que pudimos estar solos. Y entonces ya empecé yo a hablar con él, hermano, pues esta es la situación por la que Dios me trajo. Y empecé a hablar, empezó Dios a darle palabra, y me dio lo que él tenía en su corazón y todo. Pero el Señor animó su corazón, gracias a Dios. Y el Señor obró tan que el hermano sigue aquí con nosotros. Él sigue estando aquí. ¿Por qué? Porque el Señor obra eso, hermano, en la vida del hombre. Cuando tu alma está así en esa situación de sequedad, bueno, necesita esa vitamina y Dios va y se la da. ¿Para qué? Pues para que estés fortalecido y entonces empieces a caminar nuevamente, tengas esas nuevas fuerzas y entonces cada palabra que tú tomes de Dios sea esa vitamina para ti. Sea eso que tú necesitas en tu vida. Gloria al Señor. Efesios 2:8, ¿qué dice? Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que por medio de la fe que Cristo nos da, podemos creer, podemos ser salvos. Y no solamente, hermano,
en la situación ya de no ir al infierno, sino en las circunstancias que pasamos y que nos acontecen. ¿Te ha pasado, hermano, que de repente estás así, paradito, y de repente como que se te desvanecen los pies? Como que pierdes fuerza. Como que alguien llegó por atrás y te hizo así la jugada de que, ay, y te doblas. Y dices, ¿ahora qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Y pues son situaciones ahí que dices, ah, caray. ¿O qué sucede cuando viene el mareo? Sientes un mareo. Ay, espérense. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que se está moviendo todo. Volteas tú a ver, no, nada, se está moviendo. Es la persona, ¿no? Que está sufriendo esa parte. Y se siente feo, ¿no? El hecho de tener el váguido ese que te mueve y sientes que te vas a caer. Y entonces dices, híjole, ¿qué necesitamos? Pues algo, porque tu cuerpo está diciendo aguas, está sucediendo algo en ti. Y entonces necesitas examinarlo, ¿verdad? Necesitas ver qué está sucediendo. Bueno, espiritualmente pasa lo mismo, hermano. Mucho cristiano tiene váguido espiritual, se marea y dice, ah, caray, ¿qué está sucediendo con esa situación que estoy pasando? ¿Y qué necesita? Pues venir al doctor, que es Cristo. ¿Para qué? Para que sea examinado tu corazón y tú veas qué realmente hay ahí en ellos. ¿Sabes? Muchas veces olvidamos el texto que dice, todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Muchas veces pensamos que solamente se va a dar en la situación de pecado. Ah, no, pues es que en la situación de pecado hice muchas cosas que todavía hoy estoy recogiendo. ¿Por qué? Porque es el fruto de aquello que hice. No, hermano. Lo que tú sigues sembrando como hijo de Dios, también tú lo vas a cegar. También hay un fruto. Y muchas veces se nos olvida qué hicimos en el pasado. Cómo nos comportamos en el pasado. Y muchas veces no nos damos cuenta y luego no entendemos y preguntamos, ¿pero por qué está Dios permitiendo esto en mi vida? Pues simplemente es el resultado de lo que hicimos atrás. Y entonces la gente le cuesta trabajo concebir esta situación porque si es que ya estoy en Dios, ¿cómo es que voy a sembrar o a cegar esto? Pues es que es así, hermano. Aún en tu vida cristiana, si tú estás haciendo situaciones y estás sembrando situaciones en tu vida, tarde o temprano vas a cegarlo. ¿Por qué? Porque va a haber un fruto. Simplemente, si tú disputaste con alguien y quisiste quitarle el lugar en la iglesia y no estuviste de acuerdo en que lo pusieran en cierta área, y entonces, ¿qué sucede años después? Te sucede lo mismo. Y mucha gente muchas veces no lo concibe y dice, ¿por qué? Ah, no lo recordaba. Porque no recordamos muchas veces lo que hacemos atrás. Es que hay que olvidar el pasado, hermano. De esas cosas feas no hay que acordarse. Pero, hermano, nos alcanzan, aún siendo hijos de Dios, debemos ver. Por eso es importante el que caminemos y que sembremos, obviamente, conforme a Dios. ¿Para qué? Para cegar la bendición. Cegar aquello que lleve fruto en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces, bueno, Dios está ahí siempre a través de su palabra para alentarnos, para animarnos, para vitaminarnos, hermano. Porque el alma, ¿cómo es el alma, verdad? Tiene altas y bajas y más bajas que altas. Y luego cuando la gente es muy sentida, que todo le duele, porque yo he conocido gente que le dices, ¿cómo está? Una de ellas era mi abuela materna. Cada que iba a visitarnos y yo le preguntaba, ¿cómo estás, abuelita? Ella siempre me decía, mal. Y yo decía, caray. Y él lo único que me contestaba, ¿no? Pues ya no le preguntaba, como niño ya no le preguntaba yo, pues, ¿por qué dice eso, no? Y ya después escuchaba en sus pláticas, es que hoy me sentí con la presión así, y la semana estuve así, y me dio un dolor, y así, ¿no? Situaciones que van dando esa situación en su cuerpo, bueno, llega a pasar en el alma también. Situaciones que vas pasando, situaciones que te van diciendo, situaciones que tú vas viviendo, por muy maduro que tú seas, si te hacen una grosería o te hacen un rechazo, no vamos a decir que no te duele. Obviamente lo vas a tomar con cierta madurez, pero golpea el alma, si le golpea al alma, si le duele.
Y muchas veces cuando te contestan feo, o hay una contestación, o hay una situación de reacción fea hacia ti, te duele, te tambalea, pero tú te quedas así como diciendo, bueno, está bien. Gloria al Señor. Si eres de los que dicen gloria al Señor, te sale rápido, pero si no, tardas para decirle, sí, ¿verdad? A mí Dios me tuvo que enseñar esa parte, hermano, porque costaba darle gracias a Dios. Y la Biblia te dice, dad gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo. Por lo regular siempre queremos darle gracias a Dios cuando todo está bien, ¿verdad? Cuando todo está bonito, y luego se nos olvida darle las gracias. Pero hermano, cuando te hacen eso, es donde tiene que salir el gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Bendícelo. No, pues ¿cómo creer, hermano? No vayamos a tal extremo. No, sí, hermano. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes que el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios tengamos siempre es el perdonar. El que perdonemos. Hermano, pero es que a usted no le hicieron esto que a mí me hicieron. ¿Qué le hiciste a Cristo? ¿Y qué pasó Cristo por ti? Que aún así te perdonó. ¿No dice ahí en Mateo? Si no perdonamos las ofensas a nuestros hermanos que nos hacen, Él tampoco nos perdonará. Y eso es algo muy importante. Vamos a leerlo para que lo tengamos fresco. Ahí en Mateo 6. Cuando sus discípulos le preguntan al Señor cómo oraba, yo creo que era algo muy significativo que el Señor oraba con su papá, con su padre, y que ellos quisieron aprender cómo oraba Cristo. Y ahí el verso 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan cotidiano y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y han de haber pensado los discípulos, ahí termina todo, ¿verdad? ¿No? Y el Señor les menciona algo más importante ahí. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces pensamos que esto no se va a cumplir, porque no, pues es que Dios es misericordioso y bueno. Al hermano sí, aquel que me cae mal sí, el que me hizo sí, que el Señor lo castigue y que obre todo lo que tenga que orar, ¿no? Y ya nos queremos volver hijos de Bojorges, ¿no? Que caiga fuego del cielo. Pero hermano, la palabra es clara. ¿Y la fe a qué te lleva? ¿A creer? Sí, pero también a hacer. Porque acuérdate que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo puedo decir realmente que yo estoy caminando con Dios si no obro lo que me dice la palabra de Dios? ¿Y cómo lo tengo que obrar? Pues a través de la fe, a través de lo que creemos. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, hermano, tenemos que caminar a esos puntos importantes que la palabra de Dios nos dice y que es importante llevarlos a cabo. Amén. Sigamos adelante. ¿Cómo dice la palabra que viene la fe? Bueno, Romanos 17 no lo dice, ¿verdad? Luego, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú tienes una correcta relación con la palabra, hermano, y tener una correcta relación con la palabra no solamente es leerla, no solamente es memorizarla, sino es hacerla,
es exactamente la situación importante de tener una correcta relación con la palabra. Porque si no caemos, como decía un hermano, nos volvemos cristianos intelectuales. ¿Por qué? Porque conocemos mucha Biblia y solamente falta vivirla. Pues casi nada. Pero eso es importante, hermano, en la vida cristiana. La correcta relación que nosotros debemos llevar con la palabra, sí, es leerla continuamente, aprenderla, claro. ¿Por qué? Porque es importante en cada situación. No sé si te ha pasado, pero cuando viene una situación a tu vida, lo primero que el Espíritu Santo te va a recordar es la palabra de Dios. Cuando tú sientes que ya no puedes y que, híjole, hice esto gravísimo en mi vida, y viene y te dice, cerca de Dios se encuentra el perdón. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si uno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces, tú al escucharlo, oyes la otra voz que te dice, no, Dios no te va a perdonar, Dios ya no te ama, ya Dios no te quiere. No, hermano. Cuando tú tienes esa correcta relación, es lo que viene. El Espíritu te recuerda las cosas que Cristo dijo. Y entonces tú te das cuenta de esa parte importante en tu vida, en la cual dices, amén, yo lo creo. ¿Sabes por qué mucha gente cae, al momento que cae, retrocede? Porque no ha conocido lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando tú tienes esa conciencia, no quiere decir, como ya me la sé, y sé que cerca de Dios se encuentra el perdón, entonces cada que yo peque, pues voy a usarlo, ¿verdad? Entonces ya estoy cayendo en otra cosa, ¿verdad? En la cual después va a venir una disciplina para mi vida, para que yo haga entender que lo que yo estoy haciendo es incorrecto, no estoy haciendo lo correcto. Y es importante entonces que yo, al venir a leer la palabra de Dios, va a generar esa fe en toda situación y en toda circunstancia. Permanencia, amén. Como dice Romanos 10:8, más cercana, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Y obviamente viene la situación para cuando nosotros no teníamos a Cristo, que si confesáramos con nuestra boca a Jesús y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Y cuál es la manera de no ser avergonzado, hermano? ¿Hacer lo que yo digo? ¿Hacerlo como yo digo? ¿O hacerlo a la manera como Dios me dice? Esa es una situación importante, porque muchas veces decimos, híjole, ¿por qué estoy siendo avergonzado? Si estoy haciendo lo que Dios me dice. Parecemos a Saúl muchas veces. ¿Te acuerdas cuando Saúl empezó ahí a estar haciendo lo que no le correspondía hacer? Y cuando le dijo que matara a todos los de Amalek, que no dejara ninguno. Y cuando llegó Samuel, y empezó a escuchar los bramidos, y empezó a escuchar, ¿qué está pasando aquí? No. Todo lo que Jehová me dijo, lo hice, lo he hecho. Pero ¿cómo lo hizo Saúl, hermano? ¿A medias? ¿Sí? No en una obediencia total, como Dios le dijo. Él oía mucho la voz del pueblo. Es que el pueblo dijo que perdonáramos al rey y lo mejor del ganado lo ocupáramos para sacrificar a Jehová. ¿Y qué fue lo que le contestó Samuel? Como pecado de adivinación es la desobediencia. Entonces es algo importante, hermano. La fe, ¿a qué nos va a llevar? No solamente a creer, sino a obedecer. Ese es exactamente el punto. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú puedas vivir la palabra de Dios en tu vida, hacer la carne. ¿Y cómo es hacer la carne? Bueno,
poniendo el ejemplo, si yo tengo un dolor en mi vida, en mi cuerpo, y entonces vengo a la palabra y puedo leer Isaías 53, donde dice, Él llevó mis enfermedades, curó mis dolores, y por su llaga yo soy curado. Aquí dice tu palabra, Señor, y yo lo creo, yo lo tomo, porque tu palabra lo dice. Y entonces te creo que tú llevaste mi enfermedad, que tú llevaste mi dolor. Y es cuando dice, ¿no? Pareciera que entre más horas, más el dolor te aprieta. ¡Ay, Señor, sí te creo! Me ha pasado, sí, me ha pasado. Pero, hermano, cuando tú le dices a Dios, sí, te creo, Señor, y Él obra, y Él hace, experimentas eso. Vivir la palabra en tu vida. Y entonces, el permanecer, que muchas veces al cristiano le cuesta trabajo. ¿Sabes? Ese es el problema de mucha gente en este tiempo, la falta de compromiso. Hubo una situación en la cual me tocó el devocional en el trabajo. Tenemos un devocional diario y nos toca por equipo cada semana, y en una ocasión me tocó exactamente hablar del compromiso. Y yo les decía a los chavos, porque la mayoría son jóvenes, muchas veces buscamos el comprometernos sin estar comprometidos. Y caray, ¿cómo se da eso? Bueno, busco decirte sí lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. Te digo que sí nada más para que me dejes en paz, pero realmente no lo voy a hacer. Y el hecho exactamente es ese. Y le digo, lo peor no es que tú digas, es que si quiero vengo al trabajo, hago San Lunes. No, el problema principalmente es con Dios. ¿En dónde? En su iglesia. Tú dices, trabajo de lunes a sábado y el domingo lo ocupo para lo demás que me hace falta, para descansar, para divertirme, para hacer lo demás, porque no tengo otro día más que el domingo. A mí Dios es bueno, Dios conoce, sí, hermano, pero ahí está el problema exactamente de la gente, que se nos olvida que el domingo es el día del Señor. Y cuando tú no estás comprometido con Dios, pues se te hace fácil. Y la primera vez lo haces. Y es como, hijo, ¿vamos o no vamos? Híjole, es que, quién sabe, siento así algo en el corazón, como que... Pero bueno, está bien, no vamos. El problema es la primera vez. Porque ya después la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, son más sencillas de hacer. Y eso lo vemos en toda situación, ¿verdad? Cuando un niño, y te hablo de niños porque me pasó a mí con uno de mis sobrinos, son gemelos, hicieron un circo en su casa, tendrían como 9, 10 años los canijos, y hicieron pasar a un perrito chiquito en el agujero prendido, así con el aro, y quemaron el colchón, hicieron un montón de cosas los chamacos. Y entonces al verse en esa situación, estaba, nos vamos, me quedo, nos vamos, me quedo, ¿no? Y entonces, bueno, se salieron. ¿Para qué? Para que no fueran regañados por lo que hicieron. Y ya después hicimos que regresaran a su casa. Pero ya la segunda vez fue más sencillo para ellos salirse. ¿Por qué? Porque exactamente esa es la parte importante. Pero hermano, es exactamente una de las partes importantes en la vida cristiana, el compromiso con Dios. ¿Y cómo lo vamos nosotros a lograr? Pues a través de la fe de Cristo. No podemos hacer nada de nosotros mismos, hermano, ¿sí? Sino debemos ir exactamente a Dios para poder nosotros lograr hacer aquello que es su voluntad en nosotros. Amén. Efesios 3. Efesios 3:11. Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. Gloria al Señor. La fe, la confianza, hermano, que tenemos es a través de la fe de Él, de Cristo. Y es la seguridad, hermano, la seguridad que podemos nosotros tener. Si tú me dices, hermano, es que yo casi no tengo fe. Bueno, yo te puedo decir, tal vez la gente de afuera me puede decir es que no tengo fe espiritual, porque fe natural sí la tiene. ¿Y cuál sería la manera en que ellos podían tener la fe espiritual? Creyendo y aceptando al Señor como su Salvador, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor obre en sus vidas como lo ha estado haciendo en nuestras vidas. Y muchas veces se nos olvida esa parte, hermano. ¿Sabes qué sucede en el caminar cristiano cuando la gente recién ha recibido a Cristo? Y yo creo que te pasó a ti, porque me pasó a mí. Cuando yo recibí recién a Cristo y estaba yo en mi primer amor, y decía gloria al Señor, todo lo veía color de rosa, todos los hermanos los veía preciosos y hermosos, ¿verdad? Ya después empezaron a fear. No, cierra. No. ¿Por qué? Por las circunstancias que yo tenía, no tanto porque fueran feos, ¿verdad? Pero pasa esa situación muchas veces. Cuando estás en el primer amor, dices, ay, gloria al Señor, todo. Ni cuenta te das de los errores, ni cuenta te das de los problemas que están pasando los demás, y alguien se está peleando con otro. A ti no te importa eso. A ti te importa el que tú estés con Dios. Y entonces orabas, ¿y qué sucedía? El Señor te contestaba. Así en automático. ¿Pero qué fue pasando conforme fuiste caminando con Dios? Orabas, no pasaba nada. Seguías orando, seguías sin pasar nada. Y dices, híjole, ¿ahora qué está pasando? Como que me está fallando la fe. Bueno, no. Simplemente es el aprendizaje, hermano. El aprendizaje que Dios nos lleva. ¿Para qué? Para seguir confiando en Él. Y no desmayéis. ¿Te acuerdas que leímos? Para que no desmayéis. Ah, caray. ¿Qué pasa cuando te desmayas? Como que hay una situación así, ¿no? Ahora que platicaban del testimonio de este Quique, en cuanto a que se quedó dormido, se siente feo. A mí también me pasó. Que te quedes dormido y que no sepas nada y que escuches el trancazo y sobre todo que no veas con qué te pegaste, o sea, con qué le pegaste. Se siente feo eso, esa parte, ¿verdad? Entonces, es como exactamente eso, como quedarte dormido, el desmayo, y despiertas, reaccionas y dices, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? Bueno, dice la palabra, para que no desmayéis. No desmayéis. No se te acaben las fuerzas. Sino que sigas caminando, prosigas al blanco, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Gloria al Señor. Hermano, el Señor quiere moverse, quiere seguir haciendo cosas grandes en nuestra vida. Pero necesitamos nosotros, ¿qué hacer? Confiar a través de la fe de Cristo. ¿Qué dice Juan? Es Evangelios de Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Nos invita, hermano, a obrar en la fe que tiene Cristo, a obrar en la fe del Hijo de Dios, que obre en nosotros y que hagamos. ¿Sabes? Yo me gozo mucho de escuchar los testimonios cuando han ido a evangelizar. ¿Y cómo Dios ha obrado? ¿Por qué? Porque está obrando la fe de Dios en nuestros hermanos. La fe de Cristo está obrando en ellos para hacer la obra que Él está queriendo, que de antemano ha preparado para ellos. Ese es el punto importante. Y fíjate lo que dice Juan 15:16. Y aquí es algo claro, hermano, porque tal vez tus circunstancias, las situaciones que tú pasas, muchas veces las situaciones aún propias de las que cometemos, como Abraham lo hizo, nos lleva tal vez a descalificarnos a nosotros mismos y decir, es que yo no sirvo para esto, es que realmente yo ya no soy como para estar aquí. Y fíjate lo que te dice Dios. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. No solamente te eligió,
sino te está eligiendo, hermano, para que tú en tu vida lleves ese fruto. Y dice, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ese es algo importante en nuestra vida, hermano. Tú no elegiste a Dios, Él te eligió. Y yo digo, gracias Dios, gracias por elegirme. Así como yo soy, gracias por elegirme. Porque esa es, hermano, la bendición de nuestro Dios. Muchas veces nosotros nos descalificamos, nosotros somos los que decimos, no, es que el Señor ya no me quiere. Y el Señor te está diciendo por un lado, acuérdate que te he amado con amor eterno. Es que Dios ya no me va a oír. Y el Señor dice, ¿no oirá el que hizo el oído? Entonces, cualquier palabra que tú menciones, el Señor siempre te va a tener una respuesta, hermano. Porque así es Dios. ¿Y para qué? Para animar tu corazón. ¿Para qué? Dijo cuando Pedro, ¿te acuerdas? La situación de Pedro, que estaba ahí con la situación de que no, yo no te voy a dejar, yo no te voy a negar, Señor, yo siempre voy a estar contigo. ¿Qué dijo el Señor? Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido a mi Padre. ¿Para qué? ¿Para que te zarandee bien bonito? No, para que no te falte la fe. Y es exactamente hoy, hermano, lo que Cristo está haciendo en el trono, intercediendo. Que en cada situación que tú pasas, que yo paso, que transitamos y que sabe que nos va a tambalear y que tal vez hasta pensamos que sí nos vamos a caer, diga al Señor, no te va a faltar la fe. He orado para que no te falte la fe. Ese es el sentido importante. Para que todo lo que tú pidieres al Padre en su nombre, conforme a su voluntad. ¿Te acuerdas lo que dice Santiago? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedimos mal luego. No podemos orar que Dios machaque a los hermanos. No podemos pedir al Señor, es que tuya es la venganza, Señor. Tú dices que tuya es la venganza. Pues véngame. No. Acuérdate que sobre todo hay que pedir como Cristo pide. Yo cuando escuché la primera vez decir, cuando tú tienes una circunstancia en tu vida y quieres tomar una decisión, ¿por qué no preguntas qué haría Cristo en esta situación? ¿Y te has puesto a pensar eso en cuanto a las situaciones de conflicto que tú has tenido? ¿Qué haría Cristo en esa situación? ¿Alejarse de los hermanos? ¿Tener no contacto con ellos? No. Yo creo que Cristo haría otra situación, buscaría la unidad. Porque Dios oró por la unidad, ¿te acuerdas? Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos también puedan estar unidos. El Señor ora por la unidad de su pueblo. Entonces, las circunstancias, las situaciones, no nos deben hacer, hermano, retroceder o romper relaciones en la iglesia. Al contrario, ¿qué es lo que quiere Satanás? Exactamente eso, romper, dividir. Y luego nos prestamos nosotros. Eso es algo tremendo. Pero si podemos recapacitar y decir, a ver, Señor, en esto yo quiero que tú obres en mi vida. Yo cuando escuché el testimonio que mencionan del pastor que estuvo orando mucho tiempo por su esposa y que no pasaba nada ahí, y que ya después se puso a ayunar, yo creo que ese género sale con oración y ayuno, y cuando Dios le contestó y le habló y le dijo, estás orando más, has estado orando mal todo este tiempo. ¿Cómo es posible? Pues he estado pidiendo por mi esposa, he estado pidiendo que tú obres en ella, que tú hagas tu voluntad. Pues sí, pero nunca has orado por ti, que yo lo haga en ti. Y ese es el problema, hermano. Muchas veces queremos que los demás cambien, que los demás hagan, pero nuestra vida luego, ¿cómo está? Entonces, también nos enseña Dios a que pidamos que Dios obre en nuestra vida. ¿Para qué?
para que Dios obre en los demás. Es exactamente el punto importante. Muchas veces pensamos que puede ser la pareja la que está mal, pero no, hermano, muchas veces somos nosotros. Yo pensaba en aquel tiempo que te digo que me había alejado diciendo, yo estoy bien, mi esposa es la que está mal, ella es la que quiere ir a la iglesia. No. Pero no, hermanos, realmente yo estaba mal. Y hasta donde tuve que entender esa parte, pues hasta que Dios vino a hablarme ya de una manera un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios es papá. Y yo soy hijo. Y entonces va a llegar el momento en que tiene que hablarnos. Ya es tiempo, ya, hay que hacerlo. Depende cuándo te resistas tú, pero por eso Él obra. Por eso dice su palabra que Él obra el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad, hermano. No esperes que los demás hagan. Nosotros tenemos que hacer. Y debemos caminar en ello. Entonces ya tenemos el sentido de que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y por tanto, Él está ahí trabajando para que llevemos ese fruto. Va a lograr que nosotros lo logremos, hermano. Y no solamente que lo llevemos, sino que permanezca ese fruto. Eso es lo maravilloso, hermano. ¿Ya viste que no es en tus fuerzas? No es lo que tú puedas hacer, sino es a través de la fe de Cristo que Él va a obrar en nuestra vida para hacerlo. Claro, ¿es importante la voluntad del hombre? Sí. Para decir, sí quiero, es tiempo de hacerlo, es tiempo de caminar. ¿Sabes? Cuando vemos las situaciones que están pasando en el mundo y vemos la situación de que Cristo ya viene, aún la gente de afuera, muchas de ellas ya están diciendo, no, si es verdad lo que dijeron de la Biblia. Pero lo están mezclando situaciones, obviamente, las redes sociales están mezclando con los extraterrestres y tantas cosas que están hablando. ¿Para qué? Para desviar la mirada exactamente de lo que es Dios y de lo que se tiene que cumplir de acuerdo a Dios. Pero obviamente nosotros que tenemos la fe, que tenemos a Dios en nuestra vida, estamos comprendiendo que son los últimos tiempos y que ya es tiempo de levantarnos. Ya es tiempo, hermanos, de caminar en la fe de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. Y es exactamente lo que el Señor espera de nosotros. San Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermano, la situación importante de poder ver el gozo cumplido en nuestra vida es caminar con Dios, esperando en Dios y caminando de acuerdo a la fe de Dios. No esperes recibir algo de que tú, como dicen, es que yo creía, porque he escuchado mucho cristiano decir, es que yo creía que era así. Pues sí, tú lo estás creyendo, pero no. Tienes que hacerlo de acuerdo a lo que Dios te está mandando a hacer. Tú puedes creer muchas cosas y pareciera que estás haciendo lo que es correcto. Te vuelvo a repetirlo, ¿verdad? Pensamos que podemos orar correctamente y estamos orando incorrectamente. Por eso es importante venir a la palabra de Dios y venir a Dios para que Dios obre nuestra vida y hagamos conforme a su voluntad para que su fe, que es en Cristo, obre en nosotros. La fe del Hijo de Dios. Y en toda circunstancia y en todo problema, hermano, tú puedas decir, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi escudo. El Señor es mi roca. Es exactamente el punto importante. Que el desánimo, hermano, aunque te abrace, porque el desánimo siempre va junto de ti. Yo siempre lo he dicho, el desánimo va siempre ahí contigo y te va abrazando, tratando de que tú también lo mimes. Pero depende de quien lo agarra y también lo abraza. Ahí viene el problema. El problema no es que te abrace el desánimo. ¿Y aquí qué podemos entender con eso? Que trata el diablo de desanimarte. Trata ahí de decirte, no, mira, las cosas están mal. Mira, ya mejor retrocede, ya mejor deja de ir. Las cosas no cambian.
Pero si tú empiezas a abrazar al desánimo y le dices, sí, cierto, sí, ahí es donde viene el problema. Cuando tú no le haces caso, hermano, por eso tú puedes decir, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Es exactamente el punto importante. ¿En quién has creído, hermano? ¿Conoces a tu Dios? Porque exactamente es el punto importante en la fe. Ahí la palabra nos dice, a fin de conocerle. Ese es el propósito que Dios tiene, que conozcamos al Dios que tenemos. Cuando yo le digo a la gente, conoce a Dios, es que yo ya la conozco, es que yo ya sé. Sí, pero no lo estás conociendo como Él quiere que lo conozcas. ¿Has conocido a Dios como tu proveedor? ¿Has conocido a Dios como tu sanador? ¿Has conocido a Dios como tu consuelo? Ese es el punto importante. Por eso cuando Dios habla y te dice, ahí en el momento más crítico es cuando exactamente tu corazón está dispuesto a escuchar mi voz, es donde exactamente está la situación de tú ser receptivo a Dios, que cuando todo está bien. Ese es el problema que tenemos nosotros, que cuando todo está bien es difícil poner nuestros oídos a Dios y decir, a ver, Señor. Pero cuando viene la angustia, cuando viene el problema, entonces volteamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame, háblame, dime qué hacer. Y cuando tú lo experimentas, hermano, es algo formidable. ¿Por qué? Porque acuérdate que toda circunstancia y en todo problema, cuando tú llegas a perder la paz, se pierde todo. ¿Qué necesitamos recuperar en esos momentos, en esos instantes? La paz de Dios. ¿Y cómo recuperas la paz de Dios? Escuchándolo. Escuchándolo. Yo recuerdo una situación ahí que se estaba dando, que donde yo tenía que tomar una decisión y estaba siendo bombardeado de todos, porque todos se creían doctores. Ese es el problema de nosotros, ¿verdad? Que todos nos creemos doctores y decimos una cosa y decimos, haz esto, haz lo otro. Y entonces tenía yo que tomar una decisión y estaba tan atiburrada mi mente que yo dije, no, ya, no puedo más. Me fui a mi cuarto, me hinqué y le dije, Dios, quita todo esto que tengo aquí y hazme oírte a ti. Necesito escucharte a ti. Soy bombardeado de todos diciéndome muchas cosas, pero quiero escuchar tu voz. Y entonces Dios me habló y me dijo, haz esto. Escucha la voz de este hombre que era un doctor. Escúchalo. ¿Y sabes qué llegó a mi vida? Esa paz. Esa paz. Así es como Dios obra, hermano. Así es como Dios hace. Si todas las circunstancias que tú estás pasando te agolpan y dices, híjole, no escucho nada, todos me hablan y me están diciendo cosas que no son, ve a Dios, refúgiate en Dios y dile a Dios, háblame. Escuchar tu voz. Escuchar tu voz es lo que necesito. Y entonces, cuando tú vas a su palabra y la lees, escucha su voz, porque ahí está la voz de Dios en su palabra. Está también audiblemente cuando Dios te habla. Y es una manera tan hermosa de escuchar. Yo cuando la escuché una primera vez me espanté. Dije, ¿ahora quién me habló? Porque había pared de este lado. Y cuando volteo dije, no hay nadie. Ajá. Pero hermano, escuchar su voz es lo que te lleva a tener paz en tu vida. Y que tú puedas caminar. Y que tú puedas hacer lo que es de Él. El Señor quiere animar tu corazón a que no retrocedamos, a que nos mantengamos en Él. Él nos escogió. Él va a llevar el fruto. Va a hacer que llevemos ese fruto. Y sobre todo, que ese fruto va a permanecer. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y si has estado en una situación así, adversa en tu vida, donde te has tambaleado, tú puedas decirle a Dios, Dios, vengo hoy a ti. Vengo hoy a ti. Es el mejor, dice que a los pies de Jesús es el mejor lugar donde podemos estar.
Cuando veo a cada hombre y cada mujer que estuvieron ahí a sus pies, aquel Juan que estuvo en su pecho, escuchando latir su corazón, hermano, ¿sabes que tú también lo puedes hacer? Refugiarte en tu cámara y decirle: Señor, yo sé que tú estás aquí conmigo y me estás abrazando, diciéndome: no te he dejado, no te he desamparado, siempre he estado contigo, ni un minuto me he alejado de ti, ni un minuto. Muchas veces nuestro pensar y nuestra alma piensa que sí, estamos solos, pero hermano, tú nunca estás solo. Dios está contigo. Nuestro buen Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, Señor, y que tú estás obrando en tu iglesia, y que tú estás haciendo cosas preciosas, Señor, y que tú las llevarás, Señor bendito, a la perfección, Dios, porque ese es tu propósito, Dios, en este tiempo. El que tú puedas hacer, Señor, aquello que tú ya te has propuesto hacer en tu iglesia, Dios bendito. Y estamos delante de ti en esta hora, Señor, con circunstancias, con situaciones que agolpan nuestra alma, Señor, y que, Dios, nos tambalean, pero estamos en ti, permaneciendo en ti, Dios, en este tiempo. Y queremos seguir permaneciendo en ti, Dios. Ayúdanos, Señor. Sana nuestra alma. Véndalas con ese lazos de amor, Señor, y tú pon, Padre bendito, esa fe que se desarrolle en cada uno de nosotros más y más, Dios. Que tú puedas seguir obrando, Señor, y que tú puedas seguir, Dios bendito, moviéndote, Dios, para lograr el querer y el hacer con tu buena voluntad, Señor, aquello que tú nos has llamado a hacer, Padre bendito. Te alabamos y te damos gracias en este tiempo, Señor. Porque aunque muchas veces no comprendemos las cosas, Dios, tú sigues obrando. Y lo mejor de todo es que tú nos elegiste, Dios, y nos elegiste para llevar fruto, y nos has elegido para que ese fruto permanezca, Señor. Nosotros lo creemos, Dios. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Antes de irnos, quisiera cantar un canto. ¿Me pueden pasar la guitarra? Puedes tomar tu lugar, hermano, ahorita. No lo pasé a proyección, pero habla exactamente de esto que hemos tocado. Y que para mi vida, cuando yo escuché este canto, dije: gloria al Señor, porque el Señor obra siempre y hace su voluntad en nosotros. Sé que ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado ese momento junto a ti. Toma mi mano, que nos
que siempre he estado aquí, ni un segundo me he alejado, ni un segundo me he alejado, ni un segundo me he alejado de ti. Que cuesta mucho poder perdonar, que desgarra tu alma y mucho más allá, pues mucho más allá tú me encontrarás. Sé que encuentras las palabras de tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, y no ves, siempre he estado aquí, ni un segundo me he alejado, ni un segundo me he alejado de ti. Sé que ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer que lo bueno ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me he alejado, ni un segundo me he alejado de ti. Sé que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma y mucho más allá, mucho más allá tú me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves, siempre he estado aquí, ni un segundo me he alejado, ni un segundo me he alejado de ti. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me he alejado, ni un segundo me he alejado, ni un segundo me he alejado.
es la confianza que tenemos, que nunca se ha alejado Dios de nosotros. Así que, hermano, camina hacia adelante. No en tu fe, en la fe de Cristo. Y verás los resultados.